Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información disponible para cuidar tu dinero. Hoy vamos a brindar información para todas aquellas personas que tienen capacidad de ahorro y están interesadas en generar un ingreso complementario para el momento de su jubilación. ¿Cuáles son las opciones disponibles en nuestro mercado para ese fin? Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días, hoy con la visita del economista Aldo Abrán. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder como siempre a todas tus consultas. Estamos aquí con Santiago Chelala, también está como siempre Yamila Escala y nos está acompañando hoy Augusto Posleman para hacer el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo les va? Gracias por estar aquí una vez más. Gracias Augusto, hace bastante que no se te veía. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a arrancar con los temas que teníamos para hoy y vamos a comenzar hablando de la colocación de deuda, la sexta, que hizo el gobierno nacional el lunes pasado con el objeto, ¿no?, de financiar el creciente déficit fiscal. Está insaciable, ¿no?, el gobierno en estos días. Sí, Ale, bueno, pero es una de cal y una de arena realmente. Lo bueno es que el gobierno no está emitiendo pesos, una demanda también del dólar blue que subió durante estos días, que refleja un poco los pesos excedentes. Bueno, en lugar de emitir pesos, lo que está haciendo es emitir deuda, pero como decís, Ale, el ritmo es bastante acelerado. Si uno lo anualiza, son casi 300 millones de pesos por día que emite el Tesoro Nacional solamente para financiar un déficit que se calcula va a llegar este año a 6% del PBI o incluso por ahí un poquito más. Algunos lo ponen en un nivel más alto. Después vamos a preguntar a Aldo Abrán. Realmente uno de los más altos de la historia argentina. Por supuesto que lo que ayuda es que la deuda en dólares es relativamente baja en relación al producto y que entonces no hay tanta necesidad de dólares por ese lado. Eso es una diferencia importante. Pero el déficit fiscal es muy, pero muy alto. Otro de los datos importantes es la tasa de interés que está pagando el gobierno para endeudarse. Alejandro, más del 31%. Realmente es una tasa de interés muy alta que supera los índices de inflación incluso esperados para este año y que también, bueno, refleja un poco la falta de voluntad de los acreedores para prestarle al Tesoro a menos que el premio sea muy importante. Así que hay que seguir muy de cerca lo que va a ser el endeudamiento del gobierno nacional, sobre todo en una etapa preelectoral donde se estima también que el gasto público va a subir y que la forma de financiarse parecería ser que cambió, de emitir pesos por la emisión de deuda. Hay que decir, ¿no?, que esta situación del Estado Nacional es como un síntoma, uno de los síntomas, ¿no?, del agotamiento del modelo económico, ¿no? El sector privado está estancado hace varios años y el gobierno nacional, el sector público ha tenido, ¿no?, que intervenir para evitar que el desempleo comience a crecer, para reemplazarlo de alguna manera en la creación de empleo. Y este es un tema que ha llegado a un límite que el próximo gobierno, sea quien sea, va a tener que resolver, se van a tener que encontrar la vuelta para que el sector privado vuelva a generar empleo, vuelva a generar actividad económica. Sí, Ale, y en lo que refiere especialmente al endeudamiento hubo declaraciones del ministro de Economía también en las últimas horas diciendo que no descartaba una vuelta a emitir deuda en dólares. Este Bonar 24 me parece que es demandado, tiene una tasa de interés del 10% casi en dólares en el día de... actualmente, en el día de la fecha, y no se descarta entonces que la emisión también, además de en pesos, se haga en dólares. Nadie descarta desde ya eso, puede ser una necesidad del gobierno para los próximos meses. Pero bueno, ahora vamos a cambiar, vamos a hablar de otro tema, vamos a brindarle información a todas aquellas personas que tienen capacidad de ahorro y están interesadas en generar con ese ahorro un ingreso complementario para el momento de su jubilación. Entonces les vamos a contar cuáles son las alternativas disponibles en nuestro mercado para ese fin. Las alternativas que siempre comentamos, la de retiro, ¿sí?, y el seguro de vida con capitalización. Dos opciones que priorizan distintas cuestiones, ¿sí?, y por eso les vamos a presentar en la tabla las distintas tasas mínimas garantizadas de cada uno de estos seguros que ofrecen cada una de las empresas y a partir de un concepto, el de capitalización, el de hacernos de ese ahorro sumado a la posibilidad de un ingreso complementario o esa posibilidad de contar con una suma asegurada más abultada que nos va a traer desde ya un ingreso mayor en caso de
a tener un problema, ¿sí? A eso vamos con el valor de esa cobertura, cuánto va a ser ese dinero que en dólares o en pesos hay distintas posibilidades según las empresas. De todas maneras, vamos a repasar hoy lo que tiene que ver con aquellas que están expresadas en dólares, que son muy atractivas, en especial en estos tiempos. Y arrancamos con esta empresa, ¿sí? Estamos en Orígenes R, tasa mínima garantizada de 1%, SMG Retiro es la R, ¿sí? 1%, Binaria también 0,5%, Prudential Retiro 0,5% también. Yendo en el mismo, pusimos todas las que fuimos encontrando, ¿no? CNP Assurance, Zurich, Prudential y MetLife, esos son los de vida con capitalización, por eso la distinción. Les decíamos, distintas opciones, de todas maneras es importante consultar, es saber que uno cuenta con esta herramienta, que puede tenerla a mano, más allá de si se le ofrecen en su trabajo o no, y que hay distintas opciones, pero es interesante analizarlas. Definitivamente, una opción entonces para colocar nuestro ahorro pensando desde ya en el largo plazo y no en la ganancia, en el beneficio de lo inmediato de la coyuntura. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a comenzar a hacer el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y vamos a comenzar con lo sucedido a nivel local, un mercado que ha estado dominado en estos días por el regreso, ¿no?, de las tensiones cambiarias. Sí, así es, la verdad, Alejandro, desde la semana pasada ya que estamos teniendo, digamos, variaciones de precios de los títulos públicos en pesos, digamos, en el mercado local uno ve quizás algún alza en los valores, y a nivel internacional los precios en dólares en el mercado internacional quizás están igual o incluso un poco más abajo. Esto lo que implica en castellano llano es una suba del tipo de cambio implícito en los bonos o el contado con liqui o el dólar MEP, que es lo que normalmente usa el mercado para hacerse dólares cuando la restricción local no lo permite. Entonces, lo que vimos principalmente es eso, es una suba de todos los tipos de cambios de los bonos, tanto el dólar MEP, que es el dólar en Argentina, sacando la diferencia de precio del bono en pesos contra dólares, y lo mismo afuera. Digamos que yo lo diría, digamos, la misma tensión que se ve quizás en el mercado paralelo se ve también en el mercado de bonos. No obstante, no hubo, digamos, pánico ni mucho menos, veníamos de precios muy altos, por expectativas de cambios políticos, básicamente, que eso se desinfló en los últimos días, y hubo un ajuste de precios en términos reales, en términos de dólares, que en los bonos de más largo plazo, como es el Bonar 24 que hablábamos recién, o el discount, esos bonos terminaron de precios de 110, están hoy en niveles de 98%, con caídas más o menos entre un 10%, 11% en dólares, los más largos. Los más cortos, como el Boden 15 o Bonar 10, prácticamente sin cambios. Eso es como un plazo fijo, ahí hay mucha tranquilidad, cero volatilidad, bonos que rinden hoy 7,5-8%. Muy bien, bueno, vamos a dejar para el próximo bloque el panorama internacional. Nos vamos ahora a un corte. Quédate con nosotros, en instantes estamos de regreso. Estamos de regreso y vamos a comenzar, como hacemos siempre en este bloque, a responder a todas tus consultas. Vamos a comenzar, por ejemplo, con la de Teresa sobre el estado del nuevo Banco de Santa Fe. Para Teresa, entonces, el Banco de la Provincia de Santa Fe, vemos sus números en pantalla, tiene un patrimonio de 3.805 millones de pesos, depósitos por 14.680 millones y resultados positivos, según información del Banco Central, de 187 millones de pesos. Buenos indicadores de solvencia y también de liquidez, cara sonriente para el nuevo Banco de Santa Fe. Muy bien, abrimos un nuevo tema y los plazos fijos en pesos vienen incrementándose en lo que va del año un 30%, impulsados por las tasas nominales atractivas que tienen y por la estabilidad que venía mostrando hasta estos últimos días el dólar en el mercado paralelo. Maite Peñoniori dialogó con el público sobre las perspectivas de esta colocación. Café Financiero dialogó con los ahorristas para saber si se vienen inclinando por esta iniciativa y si creen que en los próximos meses continuará resultando atractiva. Dependería del interés que estuvieran dando. No, creo que el dólar no va a aumentar demasiado. Creo que esto es una cuestión que se define por el escenario político. Sí, en el corto plazo sí. ¿Por qué? Porque la incertidumbre hace que uno tenga que depositar en plazo fijo, en pesos, en el corto plazo. No, para nada. ¿Por qué? Porque no te da interés como para poder solventarte después un poquitito más. No creo que sea una linda alternativa al plazo fijo.
porque el dólar aumenta, se va a 15, 16, como ya estuvo. Y la verdad que me parece que no, en realidad me da medio desconfianza todo lo que sea bancario, ya con todo lo que pasó, prefiero guardarlo en mi casa. Bueno, definitivamente la suba, ¿no?, que ha tenido en estos últimos días el dólar en el mercado paralelo ha modificado un poco el escenario favorable que venían teniendo los plazos fijos en estos últimos meses. Y definitivamente, seguramente vamos a estar viendo movimientos importantes en el mercado cambiario, en la moneda americana en los próximos meses, a partir de los vaivenes que se vayan dando en el escenario electoral, ¿no? Sí, Ale, pero también recordemos que una tasa de casi 2% mensual en plazos fijos tampoco es una mala opción si uno, bueno, cree, confía que por lo menos hasta octubre, después de las elecciones, el gobierno tiene herramientas para controlar una disparada muy grande del tipo de cambio. Si bien estos vaivenes pueden ocurrir, tampoco me parece que hay que esperar que se vaya demasiado el dólar paralelo. Sí, es un argumento válido, pero habrá que ver, ¿no?, porque es un escenario con mucha incertidumbre y desde ya en estos últimos días hubo un incremento muy importante del dólar paralelo que por ahí borró, ¿no?, la rentabilidad que había obtenido una persona en estos últimos 2 o 3 meses, ¿no? Así que esta es una variable que también seguramente el público tendrá en cuenta. Pero es importante, igual lo que Santiago acaba de decir, el gobierno tiene herramientas para intervenir en el mercado si así lo desea y uno por ahí imagina que algún techo puede llegar a poner. Vamos a seguir igual hablando de este tema con Aldo Abraham en el último bloque. Pero ahora vamos a repasar lo que sucedió a nivel internacional. Todos estuvimos muy expectantes de lo que viene sucediendo con Grecia. Sí, es el gran tema casi excluyente a nivel internacional, tanto en las bolsas europeas como, te diría, tanto en el mercado americano. Muchas indefiniciones, prácticamente no hay un acuerdo ni, digamos, ni se piensa que para este fin de semana, que es la fecha límite que tiene Grecia como para acordar, la verdad que hay muchísimas dudas de que se llegue a este acuerdo finalmente. Veremos, el mercado está apostando principalmente a que se va a dar un acuerdo. En los últimos días tuvimos subas violentas, digamos. La bolsa tiene volatilidades por ahí intradiarias de entre un 15 y un 20%, digamos. Hubo algunas concesiones que Grecia ofreció, ¿no? Sí, exactamente, que no fueron muy bien recibidas internamente. Grecia tiene un problema, digamos, que propone cosas y después internamente generan mucho ruido social. Entonces, un ida y vuelta. Es natural, ¿no? Porque el gobierno actual ha llegado, ¿no?, a ese lugar a partir de promesas en relación a rechazar, ¿no?, todas estas políticas de austeridad que se vienen llevando adelante estos últimos años. Un papel muy relevante tiene ahí Alemania, que Alemania está quizás planteando algún esquema de acuerdo, de mayor flexibilidad. Yo te diría que esto es lo que va a estar definido estos días, la posición de Alemania va a ser la que va a definir estos días. Si hay acuerdo o no hay acuerdo, a priori el mercado está apostando a que lo va a ver, digamos, ¿no?, lo que vimos en los últimos días. Muy bien, veremos, ¿no? Entonces ya falta poco para que esta historia vaya llegando a su desenlace. Vamos a cerrar también este bloque, ahora respondiendo sobre una consulta sobre el estado de una compañía de seguros. Para Juana, que nos preguntó sobre la situación de Zurich, esta empresa presenta estos indicadores. Activo, 3.381 millones de pesos. Pasivo, 2.944 millones. Patrimonio, 437 millones de pesos. Resultados negativos, 16 millones. Primas, 2.511 millones de pesos. Se informa 7.655 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, ¿sí? Acá. A ver. ¿Viene? Ahí está. @Café Financiero en Twitter, en Facebook también nos encuentran como Café Financiero. Nos escriben y les respondemos. Bueno, información como siempre decimos que tenés que tener en cuenta al momento de contratar a tu compañía de seguros. Cerramos de esta manera este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar analizando los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Aldo Abraham para analizar los hechos más importantes en materia económica estos últimos días. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo andás? Muy bien. Gracias por venir una vez más. Un gusto para mí siempre. Bueno, continúo en esta última semana la suba del dólar en el mercado paralelo con valores, ¿no?, que en los últimos días se aproximaron a los niveles que se veían a finales de enero. ¿Esperabas, Aldo, una suba
tan brusca de la moneda en el mercado informal, teniendo en cuenta, ¿no?, que en los últimos meses había, ¿no?, como una calma bastante notable, ¿no?, en el mercado cambiario? Yo esperaba un alza en el tiempo, sobre todo en el segundo semestre, pero muy lenta, no saltos de este tipo. De hecho, ya se venía observando una tendencia del Banco Central a emitir cada mes más que el anterior. Eso en algún momento tenía que implicar que la gente tuviera más peso de lo que necesitaba en el bolsillo. Iba a traer hacia adelante una suba del dólar paralelo. En esta primera parte del año, justamente como decíamos en el bloque anterior, habían ido mayoritariamente a los plazos fijos, ¿no?, con un aumento del 30% en 5 o 6 meses, justamente este tipo de colocaciones, ¿no? Sí. Habían encontrado su lugar en el mundo, esos pesos, por lo menos hasta ahora, ¿no? Sí, también habían encontrado su lugar en los bolsillos de la gente. La gente, hasta finales del año pasado, venía quitándose pesos en términos de poder adquisitivo, ¿no? O sea, con una inflación de 40% no le podíamos decir a la gente que bajara la cantidad de pesos que tiene en el bolsillo, pero sí la gente lo que hacía era, si subía 40% la inflación y eso es lo que perdía de poder adquisitivo, aumentaba la cantidad de pesos que tenía un 20%. Eso, en definitiva, es una caída de la demanda de pesos y era lo que se observaba hasta finales del año pasado. Desde finales del año pasado, el Banco Central logró que la gente tuviera más confianza en la moneda, fundamentalmente a partir de sostener el nivel de reservas internacionales. La gente no tiene la capacidad de entender si esas reservas internacionales se sostienen porque se han superado todos los desequilibrios que continúan o si, como está sucediendo, lo estamos parchando con créditos de corto plazo que nos dan bancos centrales amigos. Para la gente eso es estabilidad de las reservas y está todo bien. Y estuvo demandando más pesos. Por eso es que a pesar de que se aceleraba la cantidad de pesos que se tiraba al mercado, como iban a los bolsillos de la gente que lo seguía demandando, la inflación se estuvo desacelerando, el dólar paralelo estuvo tranquilo. Ahora, de ahí explicar por lo que ha aumentado el ritmo de emisión de pesos, lo que ha sucedido en la última semana, me parece que hay un trecho, porque no genera semejantes movimientos bruscos el aumento escalonado de emisión de un banco central, sino que ahí hay que mirar de vuelta a la demanda. Evidentemente, había una apuesta en el mercado que se hacía tanto en plazo fijo como en el bolsillo de la gente, en términos de que seguro aquel tipo que asumiera el 11 de diciembre iba a resolver todos los problemas de la Argentina. Después nos podemos poner a discutir, bueno, lo va a hacer más despacito, más rápido, más eficientemente, peor, pero todo el mundo asumía que a partir del 11 de diciembre, y eso entró en crisis. Cambió con la designación de Zanini, en tu opinión. Exactamente, bueno, y con una cantidad de gente que ha ingresado en las listas del candidato Scioli legislativas, que sin lugar a dudas a futuro va a ser un condicionamiento para todo lo que él quiera hacer o incluso pasar por el Congreso, ¿no? Entre paréntesis, algo que va a tener que pasar por el Congreso es una autorización o la revocación de la prohibición de negociar con los holdouts, ¿no? En ese sentido, ahora va a ser fácil eso. Igual, ¿te parece, vos coincidís con esta percepción de que ha cambiado tanto el panorama con la designación de Zanini? A uno le da la intención de que venga quien venga, no le va a quedar otra que realmente introducir correcciones en la economía. No hay otra manera, ¿no?, de que la economía vuelva a crecer. ¿Qué van a estar 4 años con una economía completamente estancada? A mí me parece que los mercados y la gente estaba sobreestimando lo fácil que iba a ser salir de los problemas en el que va a encontrar el próximo presidente cuando asuma, y de golpe se encontró con que encima no era tan seguro que los vaya a asumir, porque ojo que acá lo que se está empezando a poner en duda es la convicción de que hay que hacer cambios, porque si vos le preguntás a Axel Kicillof, que entre paréntesis Scioli hace algunas semanas dijo que Axel sería bueno que continuara como ministro de Economía en un próximo gobierno, solamente podría ser en el de él, que probablemente no suceda, pero ya es un mensaje, ¿no? Un Axel Kicillof, un Zanini, no reconoce que hay problemas con el cepo, no reconoce que hay que negociar y que va a haber que ceder en términos de lo que es la propuesta oficial, mucho para cerrar el acuerdo con los holdouts. O sea, los principales problemas en los últimos años, bueno, ustedes hablaron hace un rato de cómo se ha disparado este año el déficit fiscal.
el déficit fiscal de este año en términos del PBI va a ser igual a todo el déficit fiscal, resultado fiscal deficitario, sumado desde que asumió el kirchnerismo hasta el año pasado. O sea, estamos hablando de un disparate mayúsculo, eso es lo que va a heredar el próximo gobierno, y este gobierno y esta gente no considera siquiera que hay que bajar o disminuir el ritmo de crecimiento del gasto público. ¿Qué estimación tenés, Ando? Porque muchos hablan de 4, 5, hasta 7% del PBI de déficit. ¿Cuál es tu estimación? Es muy cómico porque cuando He escuchado aquel que dijo 9 también. Sí, sí, porque cuando empezamos este año, los cálculos sacando todo lo que le transfiere el Banco Central y el ANSES al gobierno daban 6% del PBI, por arriba de 6% del PBI. Hoy, en visiones conservadoras y hasta por ahí uno diría un poquito pesimista, pero es para donde se encamina si el gasto público no se modera en los próximos meses, lo cual a su vez es muy difícil dado que hay elecciones. Dejando todo eso adentro, es muy probable que el déficit fiscal sea de 6% del PBI, o sea que después tenés que empezar a sacar todo eso y ahí es donde vos empezás a escuchar estas estimaciones que decían, ¿no? Que empiezan a hablar de 8, 9, 10% de déficit fiscal con respecto al PBI, quitando todo lo que es el financiamiento, que es emisión pura que le da el Banco Central y el ANSES. Ahora, en otros momentos de la historia, con déficits similares, la Argentina voló por los aires. ¿Qué es lo que hace que ahora, bueno, la inflación baje, la economía, si bien está estancada, tampoco está en una recesión profunda? De hecho, algunos sectores por ahí se están reactivando, como el mercado inmobiliario. Si uno lo compara respecto a años anteriores, hay una pequeña reactivación. ¿Qué es lo que hace que, a pesar de un déficit tan grande, bueno, no nos vaya tan mal, por lo menos ahora? Bueno, algunos colegas míos dicen, bueno, lo que pasa es que justamente el gasto público se ha disparado, eso está incrementando la demanda interna, pero eso no es así, porque si ese gasto excesivo se hace a partir de cobrar más impuestos, alguien va a dejar de gastar el que pagó impuestos. Si se hace a partir de tomar deuda en el mercado, alguien va a tener que dejar de gastar porque no va a tener crédito. Si se hace a partir del impuesto inflacionario, alguien va a tener que dejar de gastar porque va a perder poder adquisitivo de lo que tiene en pesos. O sea que no va por ese lado. Lo que hay que entender es que en la Argentina ya vimos uno de los motivos por los cuales ha habido una mejora de la credibilidad y por lo tanto mayor vocación de gasto y de inversión en la Argentina, que es lo que hablábamos del Banco Central, pero también está este otro factor. La realidad es que todos los argentinos, todos los inversores, lo que veíamos hacia adelante es que lo mejor que nos podía pasar es que este gobierno, que no tiene ni el poder político, ni la vocación, ni la capacidad para resolver los problemas que tiene la Argentina hoy, le dejara este barco más o menos al próximo presidente, que sí va a tener el poder político porque va a estar recién electo. Recemos que tenga la vocación, ¿sí? Que es lo que ha entrado en duda ahora, y además puede armar un equipo económico que tenga la capacidad de resolverlo. Y todos dábamos a esa posibilidad, la verdad, una alta probabilidad, ¿no? Pensábamos que cualquiera que llegara de los que son posibles iba a hacer esta gestión. Eso implica que estuvimos en realidad recibiendo crédito, que es lo que se notaba en los mercados que subían como loco, en función no de la credibilidad de este gobierno, sino de la credibilidad de que el próximo gobierno iba a resolver las cosas. Por eso es que tuvimos más capacidad de gasto y eso, a pesar de que nuestro aparato productivo, gracias al cepo, está destruido, hemos tenido un aumento de la demanda interna que ha dinamizado un poquito la economía. Bueno, eso yo creo que en los próximos 6 meses se va a acabar porque cada vez va a haber más dudas de si realmente hay vocación de cambio en el próximo gobierno. ¿Y qué problemas ves justamente a partir de eso para estos próximos meses? Yo creo que bueno, una de las realidades que vamos a ver es más allá de esto que ustedes bien decían hace un rato, o sea, el dólar blue tiene mucha volatilidad, los dólares de ese tipo tienen mucha volatilidad, son mercados chicos, pero claramente la tendencia va a ser al alza de la brecha, fundamentalmente porque además el Banco Central tiene una vocación de seguir aumentando, aunque en forma poquito, cada vez mayor, muy poquito el valor del dólar. En la medida que siga financiándose con el Banco Central, el tipo de cambio blue, el paralelo, va a tender a reflejar todo lo que verdaderamente estamos devaluando el peso para cobrar el impuesto inflacionario que necesita el gobierno. Vamos a tener un poco más de impuesto inflacionario, lamentablemente, en el segundo semestre y alguna desaceleración de lo que veníamos viendo en la economía. Muy bien, Aldo, muchas gracias. Gracias a ustedes. El análisis entonces del economista Aldo Abraham sobre lo que viene sucediendo con la economía y lo que podemos esperar para estos próximos meses. Nos vamos con este análisis. Nos encontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.